Saludos cordiales a toda la gran audiencia de El Vanguardista, medios digitales, líderes de información de todo el Ecuador, con varias plataformas y canales de televisión, así como también radiodifusoras que se enlazan en diferentes horarios en todo el Ecuador y también en países andinos. Queremos dar la bienvenida a nuestro invitado Alejandro Rodas. Él nos acompaña en El Vanguardista y vale la pena destacar que él tiene educación en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es abogado de los Tribunales de Justicia del Ecuador, tiene una maestría internacional, mención Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar y es máster en Liderazgo Democrático y Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid, España. Vale la pena destacar su trabajo como docente en la Universidad Central del Ecuador, así como también la Dirección Nacional de Técnico Normativa de la Contraloría General del Estado, director provincial de Esmeraldas de la Contraloría General del Estado, director regional de la Contraloría General del Estado y también delegado provincial de Esmeraldas de la Contraloría General del Estado. Esto parte del perfil de nuestro invitado Alejandro Rodas, a quien le damos la más cordial bienvenida en El Vanguardista. El tema que nos ocupa es el juicio político al contralor Pablo Celi, que se encuentra en la cárcel 4, tuvo COVID, una interesante trayectoria dentro de la Contraloría. ¿A qué se debe este juicio político? Porque muchas personas aparecieron a defenderlo y la propia fiscal, que es imbabureña, la fiscal Diana Salazar, señalaba que hay algunas personas y personajes de la política y que inclusive el propio presidente Guillermo Lasso se mostraba sorprendido de quién está defendiendo al contralor Pablo Celi. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cuál es su visión respecto a este tema? Alejandro, un afectuoso saludo en El Vanguardista. Muy buenas tardes, querido Camilo, un abrazo fraterno. Entiendo que esta plataforma tiene su reproducción en Imbabura, a quienes les envío un afectuoso saludo y al país entero que nos mira a través de las distintas plataformas digitales. Bueno, el juicio político al contralor Pablo Celi de la Torre fue calificado ya en el mes de abril directamente por el CAL, que inclusive había fenecido 1 o 2 meses atrás. Ahora mismo se encuentra este juicio político con 4 causales muy interesantes, las voy a decir brevemente, pero claro, hoy se encuentra en la comisión de fiscalización que preside el señor Fernando Villavicencio. Nace de una, digamos, coyuntura iniciada por el grupo de asambleístas de los que se conoce como Revolución Ciudadana y o correísmo. El asambleísta Lloret de la provincia de Azuay es quien lidera esta propuesta de juicio político con 4 causales y obviamente versa sobre la base del incumplimiento de funciones. Una por la intromisión grosera que evidentemente todo el país la vio en cuanto al proceso eleccionario, con una recomendación de un acto administrativo para desaparecer, eliminar de un tajo a 4 organizaciones políticas. Esto, el país, como usted recordará, entró en una suerte de crisis, no sabían si hacerle caso o no. Bueno, finalmente no ocurrió, pero eso de alguna manera trastocó el origen de la democracia, que es el nivel de participación de los partidos políticos. Por otro lado, el mismo incumplimiento de funciones sobre la base de un nombramiento que nunca ha sido visualizado, nunca ha sido posesionado por la Asamblea Nacional, sino más bien por el trujillismo, el Consejo de Participación Ciudadana de Control Social de Transición, en la medida de que la Corte Constitucional hizo un candado constitucional sobre la base de un pronunciamiento, una resolución de ellos, para proteger a Pablo Celi de la Torre con una condicionante que espero desarrollar un poco más en este espacio, que finalmente era la creación de un tribunal de cuentas, tribunal que como todos sabemos no existe ni va a existir, y por lo tanto ese cargo, a mi juicio y a juicio de los miembros del Frente de Perjudicados por la Contraloría, que es el espacio ciudadano que me permito ser su vocero, hemos identificado que evidentemente hay este tipo de contratiempos. Un tercer elemento es el desvanecimiento de glosas millonarias, que dicho sea de paso, el 11 de enero del año que decurre, quien habla presentó una denuncia penal en contra del señor Pablo Celi de la Torre por el presunto delito o cometimiento del delito de tráfico de influencias, evidentemente
porque ha perjudicado al erario público y por lo tanto a las finanzas del Estado ecuatoriano. Esto fue en favor de la empresa Claro con Ecel, que además, como todos sabemos, no es que funciona del todo bien. Y un cuarto elemento es el, por decirlo así, de varios que han ido, por ejemplo, haber entregado a una empresa HDC de propiedad del señor Daniel Salcedo, que todo el mundo sabe dónde se encuentra, y que además este contrato fue de $1 millón para supuestamente levantar el perfil institucional de la Contraloría General del Estado tras la caída y la salida abrupta del contralor que fuera titular, Carlos Polit Fagioni. Ese es el contexto del juicio político y pues nada, tenemos aquí mucha tela por cortar. No le escucho. A la renuncia de la contralora encargada, que también fue noticia a nivel nacional. ¿A qué obedece esta situación? ¿Es legítima la presencia de Pablo Celi en la Contraloría luego de que ha habido algunas desviaciones de glosas y también tantas cosas que dejan mucho que pensar, sobre todo también lo ocurrido en el mes de octubre con el incendio y pues la pérdida de algunos documentos de la Contraloría? ¿Cuál es su criterio respecto a esta situación que de alguna manera deja mucho que desear la buena imagen, el prestigio, la reputación que debería tener la Contraloría General del Estado? Mire, el ejercicio nuestro no se basa en una coyuntura de personas y quiero retomar algo que decía hoy el doctor Ron, abogado defensor de Pablo Celi de la Torre, en razón de que la señora fiscal general del Estado, Diana Salazar, me ha puesto dentro de la evacuación a esta posible sustitución de la prisión preventiva a mí. Y en mi testimonio yo señalo ciertas cosas. Un abogado que tiene 20, 30 años en el ejercicio de la profesión no puede decir de que yo soy un odiador del Contralor Celi, que no se debe contar con mi testimonio. No puede decir de que Alejandro Rodas tiene una cuenta de Twitter y que además es el vocero de un frente de perjudicados por la Contraloría. Le voy a decir por qué. Porque es nefasto para el papel de los abogados y las abogadas ese tipo de excusas que parecen más bien cantinfladas. Y en ese contexto, por ejemplo, hace 10 meses yo señalé con elementos probatorios, no porque salen de las vísceras, ¿no?, que este señor había sido el actor intelectual del incendio a la Contraloría General del Estado. Los elementos, muchos, entre ellos el más importante, no tienen justificativo técnico ni jurídico para poder desvirtuar las glosas mal hechas y evidentemente que han sido acopladas a una dinámica o bien de persecución o bien de extorsión. Primera cosa. La segunda, la glosa que nosotros identificamos de que, por ejemplo, no tenía sustento técnico en su desvanecimiento, nace de un exfuncionario que forma parte de nuestro grupo ciudadano y que él tuvo la valentía de no cometer un ilícito cuando el jefe de él, el señor Luis Miño, que no sabemos por qué sigue campante por la calle, el director de responsabilidades, él le dice, tienes que desvanecer esta glosa porque es orden del Contralor. Entonces, hoy mismo se está debatiendo esos nuevos elementos que circunscriben una dinámica posiblemente de un delito de delincuencia organizada, paralelamente nuevos delitos conexos que se pueden ir identificando, y yo creo que de los principales, el peculado, el cohecho y la concusión. El pedir y el perdonar y mal usar los fondos públicos recae en esa tipicidad penal, y evidentemente nosotros hemos tenido la entereza de anunciar tiempo atrás desde las plataformas, desde las redes sociales, ergo, por eso es fácil identificar que la lógica de las redes sociales sirve de mucho. Nosotros, como no hemos visto en otros medios, hemos sentido que los medios de comunicación masiva no nos dan espacio, pese a haber dicho verdades. De tal suerte que aquí no solo es el doctor Pablo Celi de la Torre, es una estructura de poder, es una estructura que proviene del propio Estado, que se ha dedicado a la ingrata tarea de delinquir y de mermar los intereses de los más desposeídos, de los ciudadanos en términos generales.
Estamos recibiendo varias preguntas de Guayaquil, de Quito, de Cuenca. Han sido extorsionados inclusive algunos funcionarios públicos, algunos alcaldes, algunos prefectos, algunos representantes de los GATS. ¿Tiene la probidad moral este Contralor Celi de estar al frente de el organismo que debería justamente velar por los intereses de los bienes públicos, de los bienes del Estado? ¿Usted cree que más bien no debería tomar la iniciativa de presentar su renuncia y que se elija un nuevo contralor o se vea otra manera, pues porque la Contraloría prácticamente está en su peor momento actualmente, Alejandro? Quiero complementar la respuesta de la pregunta anterior. La legitimidad es ese reconocimiento social, es el reconocimiento per se de los ciudadanos a las acciones que tiene el poder, o bien los que son electos a través del voto, o bien los que son, en este caso, designados por concurso de méritos y oposición a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En esa perspectiva, cabe decir algo enfática y categóricamente. El señor Celi no tiene legitimidad, ni adentro, ni afuera, ni en ningún lugar. Aquí no existe sino un grupo de empleados del nivel directivo, obviamente, que se benefician con su presencia, y de igual manera uno que otro abogado que definitivamente también se ha beneficiado en este periodo de toda la corrupción alrededor de Celi. No tiene legitimidad. La legalidad finalmente es ese acto que ni siquiera tiene, ese acto administrativo que le permite ejercer sus funciones de manera adecuada para representar a la entidad. Pero el gobierno de Lenín Moreno, porque así fue, es el que le reconoció, el que le reconoció legalmente, de tal suerte que las cosas se deben decir por su nombre y con claridad, que en este caso lo estamos haciendo. Por otro lado, creería que la calidad moral ya se desdice desde el mismo reconocimiento social que no dispone, y que creo muchos están mirando a las estrellas o al piso, pero no dicen lo que realmente, por ejemplo, en otro momento se ha hecho con un contralor que aparentemente está prófugo, porque la justicia sí lo dice, pero en definitiva, todas las glosas, por ejemplo, que se han puesto en la era de Carlos Polit, más de 1.500 millones, han sido desvanecidas por Celi. Hemos calculado más de 5.000 millones de dólares desvanecidos a empresas, a funcionarios públicos. Y lo que la gente no entiende, y quiero explicarlo de manera muy breve, ese perjuicio económico, esos 5.000 millones de dólares, no nacen de un tema aislado, nacen de auditorías serias hechas a, por ejemplo, una carretera que no tuvo el estándar técnico para la consecución del objeto del contrato. Es cuando se identifican, por ejemplo, sobreprecios. Es decir, dejar de hacer o dejar pasar, la lógica inclusive del pensamiento liberal, ¿no? Dejar pasar en la medida de que el ente de control es la tarea fundamental que tiene, vigilar los recursos públicos y su cabal cumplimiento. Aquello no ha sucedido. Por ejemplo, la ruta Collas, por ejemplo, el aeropuerto de Quito, por ejemplo, perdonar glosas a la seguridad social de todo lo derivado por las clínicas privadas. Eso, imagínese usted, el señor Villavicencio hablaba de más o menos 850 millones. Yo le acabo de decir, son más de 5.000 millones. Y eso es la argolla de Celi, de aquello se ha beneficiado, y desde luego merman los intereses de las y los ecuatorianos. Finalmente, esos 5.000 millones de dólares, por ejemplo, en la pandemia, se pudo reactivar la salud pública, se pudo contratar médicos, se pudo hacer hospitales. Oiga, esto realmente es indignante y nosotros hemos perdido el miedo, pero sobre todo hacemos uso de algo, la Constitución, artículo 95, 204, participación ciudadana, control social. No son discursos, son prácticas que la ciudadanía debe empezar a ejercer. Alejandro, y justamente respecto a este tema, nos parece muy interesante las inquietudes de la gente que está participando. Alejandro, son 5.000 millones. Imagínense todo lo que se hubiera construido, se hubiera superado con este tema de la emergencia, que se hubiera podido hacer para un poco conocimiento de la gente que nos está siguiendo, la gente que a veces no tiene acceso, como usted señalaba, a los grandes medios de comunicación. ¿Por qué no dar un espacio en un canal nacional, en un periódico nacional, para que conozca esta lamentable realidad? Imagínense 5.000 millones de dólares en esta pandemia. ¿Qué se hubiera podido hacer, Alejandro? Lo que acabé de decir, reactivar adecuadamente el sistema de salud pública,
reactivar e inclusive la educación, reactivar los espacios naturales del Estado ecuatoriano que generan producción, productividad, es decir, el campo, repotenciar todo lo que implica el desarrollo del país. No se hizo. A vista y paciencia, unos cuantos malintencionados y finalmente poco transparentes han hecho que este país esté en soletas. Y los medios, algunos medios masivos, penosamente han tenido esa suerte de encubrimiento, o bien con su silencio, o bien con una actitud pasiva de persuadir la información y de sesgarla. Antes de finalizar el noticiero en X canal, ¿qué terminan diciendo? Ah, Pablo Celi se le estaba por hacer la audiencia de tal o cual cosa. No le dan la entereza, no le dan el tratamiento que finalmente es importante que se le dé. Algo inaudito, el Contralor General del Estado, sea subrogante o no, la persona más importante dentro del control de cuentas estatales, presa. O sea, es inaudito. Yo he revisado porque me gusta mucho la historia y no encuentro algo parecido, ni en este país. Es la primera ocasión que en el mundo moderno ocurre algo así. Alejandro, y ahora, ¿cuál es su criterio respecto a la renuncia de la Contralora subrogante del subrogante? ¿Cuál es su visión respecto a esto que también causa preocupación? ¿Quién debería encargarse de la Contraloría? Se hablaba de una nueva institución de rendición de cuentas, de un cuerpo colegiado que se encargue de justamente poner orden a toda esta cuestión que deja mucho que desear respecto al alto grado de corrupción que se ha dado en los últimos gobiernos. Mire, dos ideas. La primera, el famoso Tribunal de Cuentas no va precisamente porque la propuesta legal, el famoso candado constitucional, era el requisito de que Celi deba ser un Tribunal de Cuentas para mantenerse en el cargo hasta el año 22, marzo, si no estoy mal, que es la fecha que termina el ejercicio en funciones del ex contralor Carlos Polit Fagioni. La segunda idea, en estas horas están cabildeando personas del morenismo, personas que fueron incluso cesadas en funciones en el morenismo y con un patrocinador que tiene su origen político en el paramilitarismo colombiano. Entonces, estamos en una fase de descomposición y además esta persona a la que quiere el poder imperante ponerle como titular del órgano de control, o bien por encargo o bien de manera definitiva, es una persona que fue electa por votación popular en un cantón del austro ecuatoriano, y esta señora no hizo nada respecto de la fiscalización a una obra emblemática en esta ciudad, de tal suerte que aquí, ojalá, esperamos, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Alejandro, también acaban de emitir ya un informe respecto a los vacunados BIF, que la Contraloría tiene ya un listado. En este caso, pues, ¿qué podemos esperar de la Contraloría en lo que es las nuevas autoridades? ¿Piensa que debe haber cambios? Porque también en las provincias se actuó con dedicatoria, nos están escribiendo desde Manabí, desde la provincia de Tungurahua también, respecto a que la Contraloría si algún alcalde, algún prefecto le caía mal a tal o cual autoridad de la Contraloría, pues iban a sancionar. Mientras tanto, las grandes glosas fueron perdonadas por parte de el Contralor Celi, porque había un grupo, se habla de cercana al Contralor Celi, que operaba de una manera muy misteriosa y que no está solo vinculado Pablo Celi, sino también sus familiares y otras personas que inclusive hay denuncias a nivel internacional respecto a este tema. Mire, si es que no se ciudadaniza la actividad estatal, es decir, que el real cumplimiento de la Constitución en la perspectiva del control social, que es lo que nosotros hemos hecho, yo me debo al frente de perjudicados por la Contraloría, y cualquier pronunciamiento nace de una suerte de conciliación. Hemos tomado inclusive una agenda, hemos nosotros creado una página en YouTube, en el Twitter, estamos informando y retroalimentándonos permanentemente de toda la documentación que los propios funcionarios de Contraloría, porque están asqueados de la corrupción, nos han permitido obtener. Entonces, mientras aquello no exista, mientras el ejercicio real de la participación ciudadana y sobre todo del control social, ese poder popular que lo dice el 205, no se ejerza, mire, seguiremos en soletas y este país simplemente cambiará de dueños. Y eso esperamos que termine en un determinado momento.
Pero ¿quién debería tomar el control, tomar esta situación de un organismo que en un principio era reconocido, muy responsable, muy respetable? Porque esto también es una secuela de autoridades. Usted señalaba la preocupación de la fiscal Diana Salazar, de que hay intereses que están presionándola para que justamente ella se le deje, digamos, sin efecto esta orden de detención a el contralor Pablo Celi. Mire, el asunto de las vacunas VIP, no quería profundizar, pero creo que es importante. Los mismos vacunados VIP, muchos de ellos son los que están protegiendo, entre comillas, de esos ilustres que están presionando a la justicia para que Celi salga. Los intereses muchos, no necesariamente podemos adivinar, pero si usted se imagina algo muy importante y que la gente debe sobre todo conocer y si no refrescar la memoria, el famoso Yerobi de Imbabura, el mentalizador, en el caso de que el señor Arauz hubiera llegado al poder, el mentalizador de un golpe de Estado es Pablo Celi de la Torre. No veo ninguna investigación abierta sobre el tema todavía, puedo estar equivocado, pero aquí viene algo grave. Un intelectual reconocido de su provincia, una persona que incluso le hice que me presente mi libro y no dijo lo que decía mi libro, sino siempre en su forma a veces un poco maliciosa, tendenciosa de hacer las cosas, me refiero concretamente al señor Enrique Ayala Mora, iba a ser el presidente interino de este gobierno de facto. Ese es el alcance, y yo no lo digo, lo dice Jaime Nebot Saadi, él, un hombre y un reconocido político del país, que finalmente indignado salió a decir eso. Entonces estamos en un país de descomposición, hay una plena involución social y definitivamente los ecuatorianos deben dejar la pasividad. No me incluyo porque yo la dejé. Y creo que esta situación nosotros la hicimos precisamente porque reconocemos que la lucha social es el camino. Los concursos de méritos y oposición muchas veces son hechos como traje a la medida. Tenemos que ir a un concurso para la o el Contralor General del Estado, transparente, equilibrado y sobre todo que valore la cuestión técnica, porque si se entrega de un poder político a otro, muy posiblemente a la persona que se le quiere encargar hoy la Contraloría sea la Celi, la Pablo Celi del gobierno de Guillermo Lasso. Y eso es lo que no se quiere, Alejandro. Hablemos un poco más de esta situación, de estas declaraciones de el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, respecto al Yerobe de Imbabura, porque mucho se habló, pero los grandes medios han callado, no han dicho absolutamente nada. ¿Qué nos puede decir respecto a estas declaraciones del exalcalde de Guayaquil, que de alguna manera se las hizo a través de unas plataformas y los medios de comunicación nacional no dieron la cobertura o el seguimiento del caso respecto a estas graves denuncias? Entendemos que son fundamentadas del exalcalde Jaime Nebot Saadi. Hay una suerte de protección del nuevo gobierno, porque para mí la pasividad del silencio es una suerte de complicidad, pero que definitivamente esperamos que si el señor Lasso ofreció la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, yo personalmente estoy de acuerdo, incluso escribí un libro sobre eso en el año 2017, pero es un organismo por demás ilegítimo, no tiene ningún tipo de aval social, ellos discúlpeme, sesgan la participación ciudadana. Hemos visto que eligen autoridades que están acusadas inclusive de delitos, pero en todo caso este organismo, pienso yo, debe desaparecer, debe volver a la Asamblea Nacional. Es un criterio muy personal, porque definitivamente tuvimos un cura dedicado a extorsionar a medio país y está preso, presidente de la función. Un señor que decía que tenía una discapacidad de creo que del 80% y total que era campeón mundial de karate. Y finalmente tenemos una señora, la señora actual que se religió, timorata, cuidando su puesto, haciendo consultas a la Procuraduría General del Estado para ver si le dan chance o no de elegir de manera interina a una ciudadana X o Y para que pueda representar al órgano de control. ¿Sabe qué tienen que hacer? Llamar a concurso público hoy, llamar un concurso público y dos opciones, poner a la persona más solvente de la Contraloría en cuanto al tiempo, a su carrera, revisar su hoja de vida en talento humano, o dos, dentro del concurso público que se le eligió al señor Carlos Polit Fagioni, a la segunda de la lista, ponerla a ella. O sea, son ejercicios de practicidad, no requiere la leguleyada de las consultas y demás, porque eso simplemente demuestra de igual manera una suerte de complicidad.
Alejandro, al representar al Frente de Perjudicados de la Contraloría, ¿cuántas personas están formando parte de este frente? ¿A qué se deben principalmente esto de los perjudicados? Porque hay muchas personas que han sido glosadas, que actualmente de pronto están cumpliendo ya la etapa para la jubilación y se encuentran con esas sorpresas lamentables, precisamente de pronto por persecución, más no porque hayan cometido ninguna irregularidad ni económica ni administrativa. Entonces, ¿a qué debe esta situación y cómo justamente seguir enviando denuncias a este frente de perjudicados de la Contraloría? Mire, el Frente de Perjudicados, el Frente Cívico de Perjudicados por la Contraloría General del Estado, tiene su vertiente de funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría que fueron cesados en funciones por el decreto 813, la compra de renuncia obligatoria, al igual que los que fueron suprimidos las partidas en este periodo, hace 1 o 2 años, en los últimos 6 meses inclusive. Funcionarios públicos de todas las funciones del Estado, de igual manera, son miembros, y finalmente empresarios, porque no todo empresario es pillo, discúlpeme, hay empresarios, yo creo que la gran mayoría, personas solventes que hacen bien las cosas, pero que de alguna u otra manera cayeron en desgracia con la Contraloría. Estas personas son miembros del Frente Nuestro en todas las provincias. No vamos a hacer una suerte de Comisión Nacional Anticorrupción ni cosa parecida de crear núcleos en las provincias, pero sí solventar dentro de la función de transparencia y control social veedurías ciudadanas y un observatorio que vigila esta función en cuanto a los concursos, en cuanto a las instituciones, porque no se olvide de que la función de transparencia y control social no solo es la Contraloría, no solo es el Consejo de Participación Ciudadana, son también las distintas superintendencias y la Defensoría del Pueblo, miembros de esta función. Y que por lo tanto, para que no suceda de que también aparezca un señor defensor del pueblo que resulta que pegado los tragos se declara loco y lo que está pasando. Entonces, ese tipo de vergüenzas queremos evitarle al país y este núcleo se nutre y se reivindica permanentemente desde esta posición, ¿no? Somos alrededor de 150, hay una cabeza, por decirlo así, un cuerpo directivo, no somos no tenemos personería jurídica, no somos una entidad, somos un grupo humano ejerciendo los artículos que he referido, el 95 y el 204 de la Constitución. Ahora, con todos estos antecedentes, Alejandro, ¿desde cuándo se debería hacer una auditoría de la gestión de la Contraloría? Porque de alguna manera hay imágenes en las que el Contralor Pablo Celi recibe una notificación y la rompe, pero de ahí pues como que mantuvo bajo perfil. Sin embargo, hay una red detrás de Pablo Celi. ¿Quiénes están dentro de esta red y desde cuándo se debería hacer una auditoría de la gestión realizada por parte de estas autoridades? Bueno, debemos saber que el ejercicio de control estatal lo tiene la tarea la Contraloría General del Estado, pero a ella no le audita nadie. Es ella la que se audita a través de la Dirección Nacional de Auditoría Interna y claro, esta persona es puesta por el Contralor. Habría que modificar y de pronto pensar en una reforma a la ley para que sean los 5 poderes que designen un auditor general y no se deba directamente al Contralor. Nosotros vamos a hacer una propuesta oportuna en la medida de transformar la institución, pero partiendo de un hecho, no es un ejercicio que deba hacer con la institución per se, sino también hay que saber a quién va. Aquí tiene mucho que ver la cabeza de esta entidad que definitivamente en los últimos periodos, este último de los 4 años del periodo que coincide con el gobierno de Lenín Moreno, ha dejado mucho que desear. En esa perspectiva, detrás de Pablo Celi, ¿quiénes están? Sus funcionarios de alto nivel, la directora o director de Imbabura, o el director de cada provincia, los directores nacionales de las distintas auditorías, la subcontralora, el subcontralor, todos saben de lo que ocurre alrededor de la Contraloría. Y le voy a poner una anécdota que lo vivimos hoy. La mañana de hoy, desde nuestro frente, presentamos una noticia que todas las cajas de glosas, de informes del año 2015 se estaban moviendo al Centro Internacional de Pomaski, donde la Contraloría tiene justamente este centro. Y coincidió de que la chica esta que es la subcontralora subrogante del subrogante renunció. Entonces, el efecto de este espacio ciudadano tiene su causa y obviamente
nos sentimos satisfechos porque a la final no estamos haciendo nada indebido y creo que este ejercicio se empieza a consumar dentro de un alto grado de legitimidad. Bien, Alejandro, nos quedan algunas preguntas. Gracias por ser parte del Vanguardista Medios Digitales, con cobertura en varias provincias del país y en todo el mundo. Existe preocupación realmente respecto al futuro de la Contraloría, a todos estos dimes y diretes, a estos 500 millones de dólares que sería el prejuicio para el Estado ecuatoriano. Sus palabras finales, y pues esperamos de que los medios también hagan un seguimiento, una investigación, y gracias por la información sobre todos estos datos, este material que nos ha facilitado usted, Alejandro, que nos permite precisamente a través de medios internacionales de pronto pues poder conocer más respecto a lo que está ocurriendo actualmente en la Contraloría y lo que vería sucediendo con el Contralor Pablo Celi, que ahora está detenido en la cárcel 4, que estuvo con COVID y que también pues pretende regresar a sus funciones de Contralor. Yo creo que la primera idea y la más importante es ciudadanizar la política, en el sentido de que cada ciudadano tiene que ser parte de la toma de decisiones del Estado ecuatoriano. No podemos ver con impavidez los grandes problemas que ocurren en nuestro país, no podemos ver con indiferencia y apatía lo que está ocurriendo, tener un defensor del pueblo preso, tener un contralor preso y a lo anormal volverlo normal. Creo que lo más importante hacia los jóvenes, yo soy docente universitario, invitarles a que sean parte de este colectivo, y a las personas que también se sientan perjudicadas por temas administrativos o civiles, sepan ubicarnos, que sabremos revisar sus documentos y oportunamente también darles una ayuda, si cabe el término. De tal suerte que el mensaje final es ese: pierdan el miedo y, por favor, el ejercicio del control social no es una retórica nada más, es un hecho necesario que va a hacer que este país sea mejor. Alejandro, nos están pidiendo algún número de contacto, algún correo para poder justamente comunicarse con usted, con este Frente de Perjudicados de la Contraloría. Hay varias inquietudes de GAT parroquiales, de algunas instituciones, inclusive de universidades del país. Mira, yo le puedo decir que pueden buscar en Twitter o en Facebook el Frente de Perjudicados e inmediatamente le va a permitir ser seguidor o demás. El número personal mío, que es el que todo el mundo lo conoce, pues ustedes pueden googlear y ahí aparece inmediatamente. Yo soy Alejandro Rodas Coloma y para mí servirles será algo realmente gratificante. Gracias a nuestro invitado Alejandro Rodas Coloma, acá en el Vanguardista Medios Digitales, hablándonos acerca del juicio político al Contralor Pablo Celi. Gracias a todos nuestros amigos que son parte de El Vanguardista. Síganos en nuestro canal YouTube, en nuestras cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram y por supuesto también en nuestra página web www.elvanguardistaonline, el periódico digital con la noticia durante las 24 horas. Les invitamos a escuchar la radio El Vanguardista Online, con música, noticias, deportes y toda la actualidad informativa. Gracias a ustedes, señoras y señores, por ser parte del Vanguardista. Suscríbase a nuestro canal digital y por supuesto también les invitamos a nuestro espacio de entrevistas en prensa.es a partir de las 19:30 con 8 canales de televisión regionales y varias emisoras a nivel nacional que son parte de este proyecto digital. Gracias a todos y cada uno de ustedes, señoras y señores. Les acompañó su amigo y servidor Camilo Ponce Torres. Gracias por acompañarnos en el Vanguardista Radio y Televisión. Líderes en información. Síganos en nuestra página web www.elvanguardistaonline.com.